No permitas que el enemigo te distraiga de recibir más mensajes que fortalecen tu fe. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edifique tu vida. Juntos seguimos creciendo en Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez qué fue lo último que Jesús oró antes de entregar su vida en la cruz? No fue una simple plegaria, sino un acto cargado de un significado profundo y eterno. En ese momento de dolor extremo, cuando muchos habrían perdido toda esperanza, Jesús elevó una oración que sigue resonando hasta el día de hoy. Una oración que no solo cambió el destino de quienes estaban presentes, sino que continúa impactando la vida de millones en todo el mundo. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy esa oración? ¿Cómo puede transformar tu vida y darte esperanza en medio de la adversidad? Acompáñanos y descubre el poder detrás de esas palabras finales. Imagina el escenario: el Hijo de Dios colgado en una cruz, con su cuerpo lacerado y su espíritu afligido. En medio de ese sufrimiento indescriptible, en vez de pedir justicia o condenar a sus verdugos, Jesús pronuncia una oración inesperada. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras no solo sacudieron a quienes lo rodeaban, sino que también revelaron una verdad asombrosa. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado, y su perdón está disponible incluso para los peores momentos de la humanidad. Pero esta oración no fue solo para aquellos que lo crucificaron. Fue para ti, para mí, para todos. ¿Qué nos enseña esta última súplica? ¿Qué impacto puede tener en nuestras vidas hoy? Te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva para siempre. Lo que está en juego en este video es mucho más profundo de lo que podrías imaginar. No se trata solo de comprender una oración pronunciada hace más de 2000 años, sino de entender cómo esas palabras pueden transformar tu vida hoy. Jesús, al pedir perdón para quienes lo estaban crucificando, no solo mostró compasión, reveló el corazón mismo de Dios, un Dios dispuesto a extender misericordia incluso en los momentos más oscuros. La pregunta es, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo afecta tu relación con Dios y con los demás? Si Jesús fue capaz de perdonar en medio de un sufrimiento extremo, ¿qué nos impide a nosotros liberar el rencor, la culpa o el dolor que llevamos dentro? Las palabras de Jesús no solo fueron un acto de perdón para sus verdugos, sino un llamado a la humanidad entera para reflexionar sobre el poder del perdón y la reconciliación. Si entendemos esta oración en su profundidad, podríamos estar abriendo la puerta a una nueva manera de vivir, una en la que el amor y el perdón sean más fuertes que el odio y el resentimiento. Así que, mientras avanzamos en este viaje, pregúntate, ¿estoy listo para aceptar este desafío? ¿Estoy dispuesto a dejar atrás lo que me ata al pasado y abrazar el poder transformador del perdón? Porque al final, lo que está en juego no es solo una enseñanza bíblica, es la oportunidad de cambiar tu vida para siempre. Para comprender completamente la magnitud de esta oración, es esencial situarnos en el contexto histórico y espiritual en el que Jesús pronunció estas palabras. Imagina la escena. Jesús está en la cruz, después de haber sido traicionado, juzgado injustamente y brutalmente torturado. La crucifixión era uno de los métodos de ejecución más crueles y humillantes de la época, reservado para los peores criminales. Sin embargo, allí estaba Jesús, inocente, sufriendo una muerte destinada a los culpables. En ese momento de agonía extrema, su oración no fue para sí mismo, ni para aliviar su dolor, sino para interceder por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras revelan un nivel de compasión y misericordia que va más allá de lo humano, desafiando toda lógica. Este contexto no solo destaca el sacrificio físico de Jesús, sino también la profundidad espiritual de su misión: mostrar al mundo el amor incondicional y el perdón divino. En lugar de condenar, Él eligió perdonar, marcando el inicio de una nueva forma de relación entre Dios y la humanidad. Este primer punto es crucial porque nos ayuda a entender que la oración de Jesús no fue una simple petición, sino una manifestación del amor y la misericordia divina en su máxima expresión. Jesús, en ese momento de sufrimiento indescriptible, no pensó en su dolor, sino en las almas de aquellos que lo estaban maltratando.
Él sabía que las personas que lo crucificaban no comprendían la magnitud de sus acciones, y por eso pidió el perdón para ellos. El hecho de que Jesús intercediera por sus enemigos en su último aliento muestra una enseñanza fundamental sobre el amor y el perdón que debe caracterizar a sus seguidores. Él no solo predicó el perdón, sino que lo vivió de una manera concreta y radical, transformando nuestra comprensión de la justicia divina y de la misericordia. Al pronunciar estas palabras, Jesús también estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. En toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, Él se entregó completamente al plan de redención, demostrando que la voluntad de Dios es perdonar a la humanidad, no condenarla. Este acto de perdón en la cruz se convierte en el principio de la reconciliación entre Dios y los seres humanos, marcando un antes y un después en la historia de la salvación. Por lo tanto, al reflexionar sobre este primer punto, somos llamados a cuestionar nuestras propias actitudes hacia el perdón. ¿Estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño? ¿Podemos amar a nuestros enemigos de la misma manera en que Jesús nos amó? La oración de Jesús en la cruz nos desafía a vivir un perdón radical, que no depende de la justicia humana, sino del amor divino. En este segundo punto, nos adentramos en la idea de Jesús como intercesor, no solo durante su ministerio terrenal, sino también en el momento culminante de su crucifixión. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está asumiendo el papel de mediador entre Dios y la humanidad. No se limita a pedir perdón por los soldados que lo crucifican, sino que extiende esta intercesión a toda la humanidad, simbolizando su papel como el puente que une al ser humano con el Padre. Este acto de intercesión revela un aspecto fundamental de la misión de Jesús: reconciliar a los hombres con Dios. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de la necesidad de un mediador, alguien que pudiera ponerse entre el pueblo y Dios para abogar por el perdón de los pecados. En Jesús, esta figura se concreta de manera definitiva. Él no solo es el sacrificio perfecto, sino también el intercesor eterno, que, incluso en su agonía, está pensando en la salvación de otros. Este momento nos invita a reflexionar sobre el poder de la intercesión en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces oramos por aquellos que están alejados de Dios? Intercedemos por nuestros seres queridos, por nuestra comunidad, por aquellos que nos han hecho daño. Jesús nos enseña que la intercesión no es solo un acto de compasión, sino una manifestación del amor divino que busca la reconciliación y la paz, incluso en las situaciones más difíciles. Además, su oración desde la cruz nos demuestra que la intercesión es un acto que trasciende las circunstancias. Jesús no esperó un momento de calma o bienestar para orar por otros. Lo hizo en medio de su mayor sufrimiento. Esto nos desafía a no dejar que las adversidades nos impidan orar por los demás, sino a ver en esas dificultades una oportunidad para acercarnos más a Dios y ser instrumentos de su misericordia en el mundo. La intercesión de Jesús en la cruz no solo revela su amor incondicional, sino también su profundo entendimiento de la naturaleza humana. Cuando dice, porque no saben lo que hacen, Jesús está reconociendo la ignorancia espiritual de aquellos que lo crucifican. No los ve únicamente como enemigos, sino como personas cegadas por el pecado, incapaces de comprender plenamente el alcance de sus acciones. Este acto de comprensión y misericordia nos recuerda que, muchas veces, el mal es fruto de la ignorancia y no solo de la maldad deliberada. Aquí es donde se nos presenta un desafío personal. ¿Podemos nosotros ser intercesores como Jesús? ¿Podemos pedir perdón por aquellos que nos han herido, especialmente cuando no parecen ser conscientes del daño que han causado? La oración intercesora no solo es un acto de compasión, sino también una expresión de humildad y entrega total a la voluntad de Dios, confiando en que Él puede transformar corazones y cambiar situaciones. Además, esta oración nos invita a mirar más allá del momento presente y considerar el impacto eterno de nuestras acciones. Jesús, al orar por sus verdugos, estaba sembrando semillas de gracia que, más tarde, darían fruto en la conversión de muchas personas, incluidos algunos de los mismos soldados que presenciaron su crucifixión. Este acto nos enseña que la intercesión puede tener consecuencias
que van más allá de lo que podemos ver o entender en el momento. Así, la intercesión de Jesús se convierte en un modelo para nuestras propias vidas. Nos enseña que, incluso en medio del sufrimiento, podemos ser instrumentos de paz y reconciliación. Nos anima a orar con fe, creyendo que Dios puede obrar incluso en las situaciones más oscuras. Y sobre todo, nos recuerda que el perdón y la intercesión son esenciales para vivir plenamente nuestra fe, siguiendo el ejemplo de amor perfecto que Jesús nos dejó en la cruz. El perdón que Jesús ofrece desde la cruz no es solo un acto de compasión momentánea, sino un ejemplo del poder transformador que tiene el perdón en la vida de las personas. Su oración no solo fue escuchada por Dios, sino también por quienes estaban presentes en ese momento. Imagina el impacto que debió causar en los soldados y espectadores escuchar a alguien, en medio de un sufrimiento extremo, pedir perdón por sus enemigos. Este acto extraordinario marcó el comienzo de una transformación espiritual en quienes fueron testigos de la crucifixión. Uno de los ejemplos más poderosos de esta transformación es el centurión romano, que después de presenciar la muerte de Jesús, declaró: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. Esta confesión muestra cómo el amor y el perdón de Jesús en la cruz tocaron incluso el corazón de aquellos encargados de su ejecución. Este momento nos enseña que el perdón tiene el poder de romper barreras, transformar corazones endurecidos y abrir puertas a la redención, incluso en las circunstancias más difíciles. El perdón de Jesús también nos desafía a extender ese mismo nivel de compasión en nuestras propias vidas. No es fácil perdonar, especialmente cuando el dolor es profundo o la ofensa parece imperdonable. Sin embargo, al mirar el ejemplo de Jesús, se nos invita a reflexionar sobre la capacidad del perdón para liberar no solo a quienes nos ofenden, sino también a nosotros mismos. Perdonar no significa justificar el mal, sino liberarnos del peso del resentimiento y abrir espacio para la sanación y la paz. Finalmente, el perdón de Jesús nos recuerda que la gracia de Dios es infinita y está disponible para todos. Si Jesús pudo interceder y perdonar en un momento tan crucial, ¿cuánto más podemos nosotros confiar en su poder para ayudarnos a perdonar y sanar? Este mensaje nos deja con la esperanza de que, a través del perdón, podemos experimentar la verdadera libertad y reflejar el amor de Cristo al mundo. El perdón que Jesús ofrece desde la cruz no solo transforma a individuos, sino también a comunidades enteras. Pensemos en el impacto que este acto de misericordia tuvo en la historia del cristianismo. La iglesia primitiva nació bajo la sombra del sacrificio de Cristo, y uno de sus pilares fundamentales fue el perdón. Los primeros cristianos, a pesar de enfrentar persecuciones y sufrimientos inimaginables, abrazaron esta enseñanza, extendiendo el perdón incluso a sus perseguidores. Esto los distinguió de otras comunidades y los convirtió en un ejemplo vivo del amor transformador de Jesús. Un caso emblemático es el de Esteban, el primer mártir cristiano, quien, al ser apedreado, pronunció palabras similares a las de Jesús. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Este acto de perdón no solo resonó en los corazones de sus asesinos, sino también en Saulo de Tarso, quien presenció su muerte y más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores del Evangelio. La semilla del perdón sembrada por Esteban floreció en la transformación de Saulo, mostrando cómo un acto de misericordia puede desencadenar una cadena de cambios espirituales profundos. Además, el perdón de Jesús redefine nuestra relación con Dios y con los demás. Nos enseña que no hay pecado tan grande que no pueda ser redimido, ni situación tan desesperada que no pueda ser restaurada por su gracia. Este mensaje es un recordatorio constante de que el amor de Dios es incondicional y que el perdón es una herramienta poderosa para sanar heridas, restaurar relaciones y renovar vidas. En nuestras propias vidas somos llamados a aplicar este ejemplo, no solo como un acto de obediencia, sino como una forma de liberación personal. Perdonar nos permite soltar el peso del rencor, dejar atrás el pasado y avanzar hacia un futuro lleno de paz y reconciliación. A través del perdón, no solo reflejamos el carácter de Cristo, sino que también abrimos la puerta a nuevas oportunidades de amor,
comprensión y unidad. El mensaje de Jesús desde la cruz nos invita a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿a quién necesitamos perdonar? ¿De qué rencores necesitamos liberarnos? Y, lo más importante, ¿cómo podemos ser instrumentos de su perdón y amor en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y sanación? En conclusión, la oración de Jesús en la cruz es mucho más que un simple acto de misericordia. Es una invitación abierta a experimentar el poder transformador del perdón. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la compasión pueden prevalecer. Jesús no solo nos mostró cómo perdonar, sino también cómo vivir con un corazón lleno de gracia, dispuesto a ofrecer segundas oportunidades, incluso a quienes menos lo merecen. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a perdonar como Jesús lo hizo? Al hacerlo, no solo encontramos paz interior, sino que también nos convertimos en agentes de cambio, en un mundo marcado por la división y el dolor. El poder del perdón puede sanar heridas profundas, restaurar relaciones rotas y ofrecernos una nueva perspectiva, basada en la esperanza y el amor incondicional. Que esta enseñanza nos inspire a ser reflejo de la gracia de Dios, llevando luz y sanación a aquellos que nos rodean. Al final, el perdón no es solo un regalo para quien lo recibe, sino una liberación para quien lo ofrece.